Vamos a comenzar el servicio del grupo número 2. Le invito por favor a que se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios de su bendición para comenzar este servicio del grupo 2. Escuchemos el preludio del himno número 228, por favor. Oremos ahí en nuestros lugares. 2 estrofas del himno con su respectivo coro. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque usted nos da la oportunidad una vez más de reunirnos. Pedimos, por favor, Señor, que traiga comida a los hermanos que hacen falta. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de conocer su palabra, cambiar nuestras vidas, Señor, y sobre todo el de haber escuchado el mensaje del Evangelio. La honra y la gloria te pertenece solamente a ti, Señor. Y ahora pedimos, por favor, una vez más, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Muévete libremente, Señor, en medio de la congregación y concédenos la oportunidad de conocer tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, y rogamos también a aquellas personas que no te conocen como Salvador personal, que usted, Señor, les convenza y les guíe a el Evangelio, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, vamos a entonar el primer himno de esta tarde, número 460, por favor. Porque Él vive. Juan 14:19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. 460, por favor. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado.
pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es otro, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es otro, la vida vale más y más solo por Él. Busquemos ahora el himno número 351, por favor. Busquemos en nuestro himnario el número 351, por favor. ¿Cuántos pueden? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Número 351, por favor. Todos juntos, dice así. ¿Cuántos pueden, dijo Cristo, a la cruz conmigo ir? Respondieron los valientes, ya dispuestos a seguir. Oh, sí podemos seguirte, Señor. Haznos más santos,
Tome su lugar, hermanos, muchas gracias. Les recordamos que estamos ahora en el servicio del grupo número 2. Gracias a todos los hermanos que están participando de este grupo. Dios les bendiga. Le hacemos una cordial invitación a todos los hermanos y hermanas que viven en Coajimalpa, en la alcaldía de Coajimalpa, que se reúnan. Este es el horario que hemos establecido para los hermanos que están en esta área. Hemos establecido una serie de protocolos. Deseamos cuidar de su salud y también la de toda la congregación. Por lo tanto, le pedimos que tengan una buena actitud para estar obedeciendo las indicaciones de los hermanos que están ayudándonos como ujieres. Por favor, le pedimos que nos ayude a colaborar. Ellos le indicarán el lugar donde debe usted sentarse. También le pedimos, por favor, que durante toda la estancia aquí usted esté usando el cubrebocas. Yo estoy prescindiendo de él por el aspecto de estar al frente, estar hablando, pero le pedimos por favor que durante todo el tiempo que esté usted en las instalaciones de la iglesia, usted esté usando el cubrebocas. Se han colocado tapetes sanitizantes con una fórmula para ayudar a desinfectar el calzado. Le pido por favor que tenga cuidado para no estar salpicándose, ¿verdad? Si no se va a maltratar su ropa, sus zapatos. Entonces por favor tenga mucho cuidado en cuanto a esas cosas. También le pedimos por favor que nos siga a través de las transmisiones, aquellos hermanos y hermanas que están conectándose a través de las redes sociales. Muchas gracias por su fidelidad. Le animamos a cada uno de ustedes a que nos ayude a compartir el mensaje de la palabra de Dios y poder así tener más alcance de lo que normalmente haríamos. Es usted muy importante. Gracias a todos los que están participando de la transmisión a través de las redes sociales. Si usted nos puede mandar un mensaje de texto indicándonos quienes están con usted mirando la transmisión, y también si usted puede indicarnos si tiene buen audio, buen video, para que no se pierda nada de lo que estamos haciendo durante ahora en la reunión del grupo número 2. Le invitamos por favor a que siga participando de las actividades, las diferentes transmisiones que se están llevando cada día de la semana. Prácticamente cada día de la semana estamos teniendo alguna actividad a la cual usted puede recurrir el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Las transmisiones de los diferentes devocionales, los estudios bíblicos. Le animamos a aquellos hermanos y hermanas que están en los alrededores de Chimalpa, la colonia Chimalpa, puedan seguir asistiendo al estudio bíblico el martes a las 7:30 y el día miércoles en la colonia San Fernando de la misma manera a las 7:30 de la noche. Por favor, no se le olvide toda la congregación, si podemos estarnos conectando el día jueves al estudio bíblico general, y también le animamos a que usted siga teniendo un espíritu evangelístico. Ahí hay algo más de folletos. Ore por nosotros. Ya estamos volviendo a retomar la oportunidad de conseguir el rodillo que hace falta para la imprenta. Yo primeramente, Dios, espero que ya podamos estar importando esa pieza que necesitamos para las máquinas. Ha habido algunos hermanos que nos han estado buscando para hacerles folletos. Entonces también le pedimos por favor de su fidelidad a los hermanos, su paciencia, ¿verdad? Aquellos ministerios que nos han estado pidiendo ese tipo de apoyo. Por favor, tenga un poquito de paciencia. Tan pronto tengamos la pieza, le estaremos avisando a estos hermanos. Le recordamos también estar orando por diferentes hermanos. Algunos de ellos seguramente la congregación no los conoce, pero son conocidos de su servidor, hermanos, algunos de ellos pastores que se encuentran enfermos, una situación bastante delicada de su salud. Oremos por el pastor Héctor Ramírez. Él es pastor en el estado de Veracruz. Tuvieron que meterlo de emergencia al hospital, y le pido por favor que ore por la salud de él, por la salud del hermano Roy Vélez, y también por unos hermanos conocidos en Toluca, el hermano, se me fue su nombre, Joaquín, el hermano Joaquín y su hijo se encuentran enfermos allá en Toluca, Estado de México, y es una situación bastante delicada. Entonces, por favor, ayúdenos en esa área. Le invitamos también a que hoy en la tarde nos volvamos a reunir, aquellos hermanos y hermanas que deseen acompañarnos al grupo número 3, al grupo de las 5 de la tarde. Se va a estar proveyendo el transporte para las rutas para que usted pueda acompañarnos y también continuar así obedeciendo el mandato del Señor de no dejando de congregarnos. Muchas gracias a los que están aquí. Estemos orando por la salud de la hermana Isabel Sánchez, por Ileana, por Antonio,
que desafortunadamente parece que han dado positivo en cuanto a coronavirus. No está siendo tan gravoso, tan grave el aspecto del virus para con ellos. El sistema inmunológico de ellos parece que es fuerte, pero no deja de ser algo delicado. Entonces le pedimos por favor que ore por la salud de la hermana Isabel, Iliana y Antonio, y también por la salud de la hermana Angélica, que también se ha sentido mal. Ella no tiene este problema de coronavirus, pero sí ha estado batallando mucho con su salud. Entonces, por favor, tenga a estos hermanos en sus oraciones. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a recoger la ofrenda de los 10 pesos. Gracias a Dios ya se tiene un borrador para la proyección del proyecto que queremos hacer, los salones de escuela dominical, el culto infantil. Ya se ha impreso el plano y vamos a estar tomando ya decisiones en los siguientes días para ver en qué momento es la oportunidad mejor para comenzar la construcción. Le pedimos a toda la congregación que haga un esfuerzo, ¿verdad?, por seguir participando y ayudándonos a colaborar con esta ofrenda de los 10 pesos. Entonces le pedimos por favor que no sea gravoso. Necesitamos reunir todo el dinero necesario para poder seguir comprando el material, estar estableciendo los tiempos, quiénes son los que van a estar al frente de la construcción y todo eso. No va a ser posible sin la participación de la congregación. Entonces le pedimos a los hermanos aquí presentes, allí en la transmisión, si usted puede recoger esa ofrenda y hacerla llegar cuando tenga una oportunidad, será de mucha bendición. Mandamos o presentamos un poquito el proyecto el día jueves a través de la transmisión, la idea de lo que se tiene para esta construcción, y bueno, va a ser en beneficio de la obra de Dios. Le invitamos a que usted pueda participar. Hermano Juan, pasa, hermano. Vamos a orar para la ofrenda de los 10 pesos. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, le damos gracias, Señor. Primeramente, gracias por la salud, por la vida, Señor. Gracias, Señor, que usted murió en la cruz, Señor, y le pedimos, Señor, que bendiga esta ofrenda, Señor, que la multiplique. Dele sabiduría, Señor, en la administración para levantar los salones, Señor. Le agradezco y le pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, gracias. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de seguir adelante en la obra del Señor. Le pedimos también a cada hermano, a cada hermana, si usted tiene la oportunidad, puede descargar el himnario bautista, Celebremos su Gloria y Majestuoso, en la plataforma de Android y también para la plataforma de iPad y iPhone. Ya están disponibles también los himnarios, usted puede descargarlos. Creo que en la plataforma de iOS tiene un costo, entonces necesitaría usted ver si su teléfono es compatible con ello, pero le invitamos por favor a toda la congregación a tener el himnario disponible. También le pedimos por favor a cada hermano y a cada hermana que nos ayude en sus oraciones para que pronto podamos restablecer los servicios en su totalidad, tener a toda la congregación reunida y que el Señor nos siga usando para alcanzar a Coajimalpa y nuestros alrededores para Cristo. Y una vez más le agradecemos a todos los que están presentes en este servicio del grupo 2. Vamos a ponernos de pie una última ocasión, vamos a entonar el último himno de esta tarde. Ahora vamos a entonar el número 468, por favor, entonemos el último himno de esta tarde y daremos lugar a la predicación de la palabra de Dios. 468, hallé un buen amigo. Proverbios 17, en todo tiempo ama el amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí.
tristeza me quita todo. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jamás me faltará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Busquemos en el Nuevo Testamento ahora. El texto se encuentra en el libro de Apocalipsis, por favor. Damos gracias al Señor también por la bendición que el Señor nos concede de que el hermano Jonathan Payton ya esté aquí con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron orando. Él viene a colaborar por un tiempo con nosotros aquí en la iglesia y le animamos por favor a que usted esté orando por el hermano. Apocalipsis capítulo 1, por favor. Busquemos en la Biblia el libro de Apocalipsis en el capítulo número 1. Vamos a leer del versículo 4 al versículo número 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 4 al 8. Yo doy lectura a todo el pasaje. Le voy a pedir por favor que usted siga la lectura con la mirada. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 4 al 8. Dice la palabra de Dios: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si usted tiene ahí su Biblia, por favor le invito a que busque en el versículo 6, subraye esa frase: nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su bendición para la predicación de este servicio del grupo número 2. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos da de reunirnos. Te ruego, Señor, que traigas con bien a los hermanos y hermanas que hacen falta. Te ruego, Padre, que el mensaje llegue muchísimo más allá de nuestros 4 muros y que sea de edificación y de ánimo para todo aquel que escucha. Espíritu Santo, muévete con libertad, Señor, te lo pedimos, te lo imploramos, Señor. Habla a nuestros corazones en esas áreas que tanta necesidad tenemos. Ayúdanos a ver cuál es nuestra posición y nuestra condición en Jesús y lo que tú esperas de nosotros. También asimismo, Señor, rogamos si entre nosotros hubiese alguien que no te conoce como Salvador personal, usted, Señor, le ayude a ver su necesidad de Cristo. Bendiga también, Señor, a los que se están conectando a la transmisión. Permite, Señor, que sean bendecidos y edificados a través del mensaje. Y rogamos todo esto para la honra y la gloria de tu nombre, porque solamente usted es digno. Gracias. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su lugar, hermanos. Muchas gracias. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan está revelando los acontecimientos finales que han de suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
La venida de Cristo va a ser algo extraordinario. La Biblia nos enseña que en su primera venida a este mundo, Él vino como un cordero. Él vino para sacrificarse por la humanidad y salvar al ser humano, a toda la descendencia de Adán. Pero la segunda venida de Cristo, la venida del Señor, será como un león rugiente. Es interesante que el apóstol nos enseña, antes de la aparición del Señor Jesucristo, nos enseña cuál es la condición en la que el creyente se encuentra hoy delante del Señor. Esta condición es antes de la venida del Señor en gloria, y eso quiere decir que eso es aplicable a nuestros días. El Señor nos ve, dice el texto en el versículo 6, como reyes y sacerdotes. Cuando usted recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pasan varias cosas interiormente, y van a comenzar a suceder varias cosas exteriormente. Dentro de lo que el Señor desea cuando redime y salva a una persona es enseñarle su nueva posición en Jesucristo, la cual el libro de Apocalipsis nos dice que somos reyes y sacerdotes delante de Él. Es interesante esa palabra sacerdotes. Somos nosotros los cristianos, somos llamados a ser sacerdotes. Y cuando leemos esa palabra sacerdocio, no es difícil de imaginar que el apóstol Juan seguramente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros debemos de examinar lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento hicieron, cómo lo lograron, qué es aquello para lo cual fueron llamados, y ciertamente esas aplicaciones debemos de tenerla para nosotros los cristianos el día de ahora. Recuerde, dice la palabra de Dios que lo que sucedió en el tiempo pasado solamente se escribió con la intención de ser ejemplo para nosotros en nuestros días. Lo primero que nosotros debemos de entender y conocer es de que el sacerdocio es un linaje especial. Es un linaje especial. La palabra de Dios nos enseña que desde el principio Dios quiso que la nación de Israel fuera una nación santa. Una nación santa, y la simiente empieza con Abraham. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodo. Pase por favor conmigo al libro de Éxodo en el capítulo número 20. Dios en el Nuevo Testamento nos llama a ser sacerdotes, y debemos de estudiar la vida de los sacerdotes en el Antiguo Testamento para poder entender qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Lo primero que vemos es de que es un linaje especial. Es un linaje especial. Éxodo capítulo 19, versículo número 6. Dice la palabra de Dios que antes de que Israel recibiera la ley de Dios, el Señor ordenó al pueblo de que se santificase, porque su deseo era hacer de ellos hombres y mujeres santos. Dice la palabra de Dios: y vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. Entre todos los muchos pueblos que existían en los tiempos del Éxodo, el Señor escogió solamente a una nación, a un solo pueblo, descendientes de Abraham. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que nosotros como sacerdotes también venimos de un linaje especial. No venimos del linaje de Aarón, venimos del sacerdocio de Melquisedec. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando usted ha recibido a Cristo, cuando usted ha venido a los pies del Señor, el Señor le injerta en el olivo, en el buen olivo, y usted pasa a ser de esa descendencia especial a través de Cristo. No por méritos propios, sino por el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, muriendo, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Y si usted se arrepiente de sus faltas, de sus pecados, y pone su fe en Cristo, usted obtiene ese sacerdocio, esa salvación gratuita que Él ofrece. La Escritura nos enseña que después de que Israel fue tomado, el Señor decidió utilizar a unos individuos específicos, a la tribu de Leví, para un trabajo especial. No todos podían participar de las ofrendas, no todos podían participar de las libaciones, no todos eran responsables de armar
y desarmar el tabernáculo de unión. Entre las 12 tribus que forman el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el Señor decidió escoger solamente a una sola tribu. Esa tribu tenía la responsabilidad de un oficio, o de ejercer un oficio santo. De la misma manera sucede con nosotros. El Señor espera que nuestro trabajo sea hacia la obra del Señor, una cosa santa. Vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 29, versículo 44. Dios le ha santificado, Dios le ha puesto como creyente en Jesucristo. Dios te está llamando a ser sacerdote, un linaje especial con un trabajo especial, Éxodo capítulo 29, versículo número 44, dice la palabra de Dios: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Un trabajo especial. Dios nos ha llamado a usted y a mí para hacer un trabajo especial. Como cristianos, Dios nos está llamando a obrar y a trabajar en la obra del Señor. No solamente un trabajo especial, pero también por un estatuto perpetuo. Vean lo que dice por favor Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27, versículo número 21. Mientras la ley estuviese vigente, mientras el sacerdocio arónico estuviera vigente, el sacerdocio de Aarón sería perpetua. Dice Éxodo capítulo 27, versículo número 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto, ¿qué dice ahí? Perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Qué es lo que sucedía? Los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantener el aceite, una cosa continua, una cosa constante. Esas lámparas no podían ser apagadas, no deberían de ser apagadas, pero la Escritura nos enseña que de la misma manera el creyente es llamado a trabajar al Señor todos los días, en cualquier momento. No solamente debería de ser un linaje especial, no solamente es llamado a hacer un trabajo especial, no solamente es una constante para siempre, pero también los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran llamados a vivir vidas santas, y eso es exactamente lo que el Señor demanda de todos nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros también como sacerdotes, al igual que los del Antiguo Testamento, nosotros debemos de vivir de una manera santa, de una manera justa, de una manera que el Señor reciba la honra y la gloria. Vea por favor Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21, versículo número 17. Vaya conmigo en el texto. Levítico capítulo 21, versículo número 17 en adelante. Los sacerdotes del Antiguo Testamento deberían de ser sin defecto físico, deberían de mantenerse ritualmente puros, deberían de mantenerse moralmente santos, y eso es exactamente lo que nosotros en Cristo debemos de hacer. Vean lo que dice por favor Levítico 21, versículo 17 en adelante. Habla a Aarón y diles: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Ahora vea lo que dice Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. En Cristo, el Señor nos manda a vivir vidas santas. Dice la Escritura en Primera de Pedro 1:15:
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así como se esperaba que los sacerdotes del Antiguo Testamento vivieran vidas santas, alejadas de pecado, perfectamente morales, la Escritura dice que de la misma manera nosotros en Cristo también debemos de ser morales. Nosotros también debemos de vivir vidas de tal manera que no seamos piedra de tropiezo para nadie de la grey del Señor. ¿Por qué tenemos que apartarnos de estas cosas? ¿Por qué debemos apartarnos del pecado? Bueno, porque somos llamados a hacer un trabajo especial. Así como Leví fue apartado de todas las tribus de Israel para hacer un trabajo especial para el Señor, de la misma manera nosotros ahora en Cristo también somos llamados a trabajar en la obra del Señor para Él, para que Él reciba el honor y la gloria que se necesita. Somos llamados a ser sacerdotes para ocupar una posición especial, y esa posición es trabajar en la obra del Señor. Es lo que sucedía en los tiempos del Antiguo Testamento. Los levitas no tenían que dedicarse a las cosas mundanas, las cosas materiales de ese momento, de esa vida, sino que ellos tenían la obligación de servir a su Dios. De la misma manera nosotros somos llamados a estar en la obra del Señor. Vean lo que dice Números capítulo 3. Números capítulo número 3, por favor. Números capítulo 3, versículo número 38. Los que acamparán delante del tabernáculo del oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guardia del santuario. Nota esa palabra, guarda del santuario, en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. De la misma manera que los levitas tenían la responsabilidad de servir al Señor, de la misma manera nosotros tenemos que servir al Señor. Usted trabaja donde trabaja porque el Señor quiere que ahí le sirva. Usted estudia en la escuela preparatoria, secundaria, primaria, universidad. Dios le ha permitido estar en ese lugar porque hay un trabajo en Cristo que usted debe de desarrollar ahí. Usted trabaja, labora, usted hace ciertas áreas en su vida personal con la intención de traerle la honra y la gloria al Señor. Usted no solamente es cristiano de domingo en la mañana y se quita el traje, ¿verdad? Y ya mañana se pone el de albañil, el de obrero, el de carpintero, el de taxista. No, usted sale también como cristiano a hacer la obra del Señor. Usted debe de mentalizarse que usted en su trabajo está haciendo la obra del Señor. Usted en la escuela está haciendo la obra del Señor. Usted a donde vaya, Dios nos está dando la oportunidad de hacer su obra. Así como Leví fue llamado a hacer la obra en el santuario, el cristiano en el Señor Jesucristo es llamado a hacer la obra. Vea lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 23. Lucas capítulo 14, versículo número 23. Dice la palabra de Dios: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Déjeme preguntarle, hermano, ¿usted ha pensado que donde el Señor te puso, usted puede hacer la obra de Dios allí? ¿Usted se ha puesto a pensar en alguna ocasión en eso? Usted está en ese trabajo, usted está en esa escuela, usted está desarrollando esa actividad que le da a lo mejor alguna clase de remuneración, pero Dios lo ha colocado ahí para hacer la obra de Dios, para hacer la obra de Dios. Y hacer la obra de Dios es predicar el evangelio. Hacer la obra de Dios es tener un buen testimonio delante de los jefes, delante de los compañeros de escuela, delante de los profesores. Hacer la obra de Dios debe de ser una prioridad para el creyente, porque somos llamados a ser sacerdotes. Dice la Escritura que en el Antiguo Testamento los levitas tenían la responsabilidad de mantener el fuego continuo, un avivamiento continuo. De la misma manera, nosotros como en Cristo somos responsables de mantener ese fuego para poder hablar, conversar con aquellas personas que no conocen de Cristo.
Nosotros somos responsables de mantener ese fuego avivado en nuestra iglesia. Somos responsables de mantener ese fuego avivado en nuestros hogares. Somos responsables de que el Señor nos use, porque eso es lo que hacían los sacerdotes en el tiempo antiguo. Mantenían avivado el fuego. Desafortunadamente muchos cristianos no entienden eso. Piensan que es solamente responsabilidad de unos cuantos. Los sacerdotes de la antigüedad tenían la responsabilidad, escúcheme bien, de levantar una descendencia santa para Dios. Y de la misma manera nosotros en Cristo tenemos que hacer un esfuerzo, papá, mamá, por levantar una descendencia para nuestro Dios. Hay muchos hombres y hay muchas mujeres que ponen su énfasis más en lo académico que en ser un buen cristiano. Hay muchos hombres y hay muchas mujeres que ponen un énfasis mayor en ganar dinero, ser un empresario, tener los mejores lujos, en ser un buen cristiano. Déjeme decirle, si usted es sacerdote en Cristo Jesús, Él espera que usted y yo, papá, mamá, levantemos una descendencia para nuestro Dios. Vea lo que dice, por favor, Malaquías capítulo 2, por favor. Malaquías capítulo 2. Vaya conmigo en el texto, Malaquías capítulo número 2, versículo número 15. Dice la palabra de Dios: ¿no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritus? ¿Y por qué uno? Nota esa frase. Porque buscaba una descendencia, ¿para quién? Para Dios. Déjeme le hago esta pregunta, hermano, usted que es casado, usted que tiene hijos, tiene la bendición de ser papá, mamá. ¿Usted está levantando una descendencia que ame al Señor? ¿Usted está haciendo todo lo que está a su alcance por poner las bases para que su hijo o su hija sigan en las cosas del Señor cuando usted falte? Como sacerdotes del Señor debemos de levantar una descendencia que le quiera servir. Podemos ver una cosa muy interesante cuando estaba la descendencia de Josué y todos aquellos que entraron a la tierra prometida. La palabra de Dios nos enseña que el Señor era la prioridad. El Señor era la prioridad para Josué. El Señor era la prioridad para todo Israel. Pero cuando Josué muere, en el libro de Jueces lo primero que se dice es: y la descendencia de Josué, esa generación murió. Y la siguiente generación empezó a caer en apostasía. Empezaron a desviarse, empezaron a tomar las cosas del Señor sin la importancia. Hermano, ¿qué está haciendo usted para que sus hijos continúen con su fe? ¿Qué está haciendo usted, mi hermano, mi hermana? ¿Qué va a hacer de sus hijos, de sus hijas cuando usted falte? A lo mejor hoy usted tiene la posibilidad de llevar a los hijos. Algunos han estado en una situación de rebeldía y los tomamos y vamos a la iglesia, Pero hermano, cuando no ponemos las bases correctas, cuando no hacemos lo que debemos de hacer como padres, ¿sabe qué? Muchas generaciones se terminan perdiendo. Yo recuerdo haber leído un artículo donde se menciona que muchos de los jovencitos que llegaron o formaron parte de la iglesia en el culto infantil, muy pocos de ellos llegan a una edad adulta y permanecen en las cosas del Señor. Es una tristeza. Podemos ver un culto infantil de 30, 40, 50 niños, 100 niños, pero la pregunta es: ¿cuántos de esos niños llegarán a una edad adulta y continuarán adelante en la fe que fue heredada de sus padres? El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes porque Él espera que nosotros pongamos las bases necesarias, las bases bíblicas, confiando en el Señor para que nuestros hijos, después de nuestra partida, si es que el Señor no viene antes, hayamos levantado una descendencia santa, una descendencia para el Señor. Los sacerdotes tenían una característica muy especial. Antes de que se edificara el templo de Salomón, el tabernáculo era desarmable. El tabernáculo era desarmable. Y todos tenían que colaborar. Todos los que formaban parte de Leví.
cuando se movía la nube, cuando la columna de fuego se movía, porque la voluntad de Dios así lo demandaba, para guiarlos alrededor o en los caminos del desierto antes de entrar a la tierra prometida. Cuando era tiempo, todos participaban y todos tenían una responsabilidad específica en cuanto a armar y desarmar el tabernáculo de reunión. Ellos estaban dispuestos y con buena actitud a los cambios que se necesitaban. Y como sacerdotes en Cristo también debemos de tener cada uno nuestra parte. Dice la palabra de Dios que en Cristo el edificio bien coordinado, creciendo mutuamente por las coyunturas, cada uno hace su trabajo, cada uno hace su responsabilidad, y el cuerpo bien coordinado terminará siendo un cuerpo sano que tiende a crecer. Hay responsabilidades en el sacerdocio en Cristo. Hay a veces cambios que se deben de llevar a cabo. ¿Está usted dispuesto a ser esa clase de sacerdote en el Señor Jesús? ¿Está dispuesto a participar de aquellas cosas que el Señor demanda para que la obra de Dios funcione? Habrá algunos sacerdotes del Antiguo Testamento que no estaban de acuerdo en desarmar 3 o 4 veces a la semana el tabernáculo, pero ellos, aunque no estaban de acuerdo, participaban y lo hacían. A lo mejor el trabajo de uno de los sacerdotes no era tan extraordinario como el de otros, era una cosa insignificante, pero ellos estaban dispuestos a hacerlos. El sacerdocio en el Antiguo Testamento estaba dispuesto a obrar para la honra y la gloria de Dios. Ellos sabían que lo que ellos estaban haciendo no lo estaban haciendo para un beneficio personal, sino para beneficiar a toda la nación. De tal manera que en Cristo, lo que usted hace, por insignificante que sea, se necesita hacer. Desde levantar un papel que está tirado, limpiar una silla, acomodar bancas, limpiar los baños, predicar la palabra de Dios, asistir a ciertos hermanos que tienen la necesidad de usar muletas, sillas de ruedas, aquellos hombres y aquellas mujeres que tienen la necesidad de ayuda. Usted como sacerdote en Cristo, ¿usted está dispuesto a ayudar a sus hermanos en la fe? ¿O usted es de aquellos que ven la necesidad y dan la espalda? Porque ciertamente hay personas así. Hay hombres y mujeres en la grey del Señor que vemos las necesidades de los demás. Sabemos que están pasando por tribulación. Sabemos que están pasando por cambios difíciles. Y solamente lo que hacemos es dar la espalda. Los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban dispuestos a obedecer a Moisés. Estaban dispuestos a obedecer a Aarón. Y lo más importante, estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y usted en Cristo, bajo ese sacerdocio nuevo, también debería de estar dispuesto a hacer los ajustes necesarios en su vida personal para ayudar a sus hermanos en Cristo y para hacer y traer la honra y la gloria al Señor. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían la responsabilidad de ofrecer incienso. Vea lo que dice el libro de Éxodo capítulo 30, por favor. Éxodo capítulo número 30. Versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 30, versículos 7 y versículo 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Estos sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían incienso en la mañana y ofrecían incienso en la tarde. En Cristo, la Escritura nos enseña, vaya conmigo por favor al libro de los Hechos, al libro de Apocalipsis primero. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 5, versículos número 8. Apocalipsis 5, versículo número 8, dice la palabra de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? Incienso, que son ¿qué?
Que son las oraciones ¿de quién? De los santos. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio, ¿qué dice ahí? Mucho incienso, para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, ¿con qué? Con las oraciones de los santos. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer incienso en el sacerdocio en Cristo, el cristiano debe de participar de las oraciones. Usted puede ver el símil en todo esto, hermano. Si usted es un rey y sacerdote, el Señor quiere que tenga usted el comportamiento de un sacerdote. Vea lo que dice el libro de los Hechos, por favor. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo número 1, por favor. Hechos, capítulo número 1, versículo número 14. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Ellos entendían que en Cristo ellos eran reyes y sacerdotes, y como tales tenían esa clase de comportamiento. Hechos capítulo 1, versículo número 14, dice la palabra de Dios. Hechos 1:14. Todos estos, los discípulos, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Vea lo que dice Colosenses 4:2. Colosenses 4:2, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo número 2, dice la palabra del Señor: perseverad ¿en qué? En las oraciones. Así como los sacerdotes tenían esa obligación de ofrecer incienso en la mañana y en la tarde, nosotros en el sacerdocio de Cristo, al ser llamados reyes y sacerdotes, tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando en la mañana, tenemos que estar orando en la tarde, tenemos que mantener una vida en oración. Es una tristeza que pareciera que el culto que se le da menos importancia en las iglesias es el culto de oración, cuando que la Escritura dice que si usted es sacerdote, usted debería de participar de la oración. Debemos de entender que el sacerdocio levítico, el sacerdocio según el orden de Aarón, estaba basado mucho en los sacrificios. Ellos tenían que estar constantemente sacrificando aves y algunos animales para el Señor. El día de ahora ya no necesitamos sacrificar esos animales. Nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio completo, pero ciertamente hay otra clase de sacrificio que usted, otra clase de ofrenda que usted y yo podemos hacer, y el Señor espera que usted y yo cumplamos, y es cuando le prometemos cosas a Dios. Cuando le prometemos cosas a Dios. Vea lo que dice la Escritura en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, en el capítulo número 5. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres prometen cosas al Señor? ¿A cuántos hombres y a cuántas mujeres se les hace fácil prometer y después no cumplir? Ve lo que dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 6. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, ¿nota? No dice la Escritura cuando haces pacto con Dios. No dice eso. El hombre no puede hacer pactos con Dios. ¿Sabe por qué? Déjeme le explico un detallito por qué el hombre no puede hacer pactos con Dios. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, dice la palabra de Dios que Abraham empezó a dormir y de repente cayeron una serie de tinieblas sobre él y tuvo mucho miedo. Y dice la Escritura que previamente se había pedido que se separara, se partiera a la mitad el cuerpo de ciertos animales. Y de repente una antorcha pasó en medio de los animales y se estableció el pacto con Abraham. ¿Por qué sucedía eso? En los tiempos antiguos no había notarías, no había contratos,
Lo que se hacía si había dos personas que querían hacer alguna clase de convenio, contrato, se tomaría un animalito, normalmente se tomaría un borrego, y se partiría a la mitad. Y los hombres involucrados en este pacto, en este contrato, se tomarían mutuamente del brazo, tomarían una antorcha y separarían lo suficiente esas dos partes del animal para que ellos pasaran por en medio del animal partido. Y ellos decían: si tú no cumples la parte del trato o contrato o del pacto que estoy haciendo contigo, te voy a matar. Así como murió ese animal, tú vas a morir si no me cumples con ese contrato. Y de la misma manera el otro decía: y si tú no me cumples, el que va a morir eres tú. Básicamente eso era la forma en cómo hacían los contratos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, es interesante que el texto no nos enseña que Abraham pasara por en medio de estas dos partes, de este animal que ha sido, estos animales que han sido divididos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que el hombre es carne. Porque el Señor, si hace que Abraham pase por en medio de esos animales que han sido separados a la mitad, Él sabe que si Abraham falla, Abraham tiene que morir. Pero el Señor es el único que pasa por en medio de estas dos partes, porque escúcheme bien, nuestro Dios nunca falla. Nuestro Dios nunca va a quedarse corto. Nuestro Dios va a hacer exactamente lo que ha prometido, porque dice la palabra de Dios que Él no es hijo de hombre para mentir. Por lo tanto, el libro de Eclesiastés dice promesa, no es un pacto. Él sabe que si hacemos un pacto con Él, nuestra naturaleza pecaminosa nos haría desistir y no cumplir, y tendríamos que morir. Usted le promete cosas a Dios, y aunque la promesa no tiene el peso de un pacto, sí implica una seria responsabilidad delante de Dios. Vean lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces, ¿qué dice ahí? Promesa. Ahora dice cuando haces tu promesa. No dice cuando te obliga. Cuando de tu propia voluntad. Cuando tú estás consciente de lo que estás diciendo delante del Señor. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue, ¿qué dice ahí? Ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos. Dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que el Señor demanda de ti? Hacer justicia, misericordia. Y cuando nosotros prometemos al Señor, Él espera que cumplamos esos sacrificios de promesa que hemos hecho. Somos sacerdotes en Cristo. Tenemos que cumplir lo que prometemos. Tenemos que cumplir lo que prometemos en el Señor. Así como el sacerdocio levítico tenía la responsabilidad de bendecir a sus hermanos. El sumo sacerdote se pondría delante de la puerta del tabernáculo o delante de la puerta del templo, y desde ahí él bendeciría a la congregación. Nosotros en Cristo también tenemos la obligación de bendecir a nuestros hermanos, de que nuestras palabras sean palabras de edificación y no de ruina. En Cristo nuestras palabras deben de ser palabras que tienden a bendecir y no a maldecir. Vea lo que dice el libro de los Efesios en el capítulo número 4, por favor. Efesios capítulo número 4. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo número 12. Vea lo que dice la palabra de Dios. Debemos de bendecir a nuestros hermanos a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo número 29 del mismo capítulo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y por último, un tema muy delicado, pero no por el hecho de ser delicado no lo vamos a enseñar. Una de las grandes responsabilidades que tenía el pueblo, los levitas y los sacerdotes en el Antiguo Testamento, era dar su veredicto en cuanto a ciertas enfermedades. En cuanto a ciertas enfermedades. No lo vamos a ver, el pasaje es bastante largo, le invito a que usted lo lea y lo estudie ahí en casa. Levítico capítulo 13. Se nos enseña acerca de las leyes en cuanto a la lepra. El sumo sacerdote, los levitas, tenían que dar su veredicto en relación con lo que era la lepra. Ellos deberían de determinar cuándo una persona era limpia y cuándo una persona era inmunda. Ellos tenían que conocer las características de la lepra. Ellos estarían muy familiarizados con ese tipo de cosas. Y en Cristo, hermanos, la iglesia es llamada a mantener una iglesia. La iglesia es llamada a mantener la santidad. Y la iglesia tiene la capacidad, a través del poder del Espíritu Santo, la instrucción de la palabra de Dios, para determinar cuándo hay pecado en la iglesia, solucionar la situación y otorgar el perdón. No que el pecado, la iglesia, sea el fundamento principal para perdonar pecados. No estamos hablando de catolicismo, en ninguna manera. Pero Dios nos ha dado la capacidad como Grey de llamar la atención a hermanos o hermanas que no estuvieran de acuerdo al Evangelio. Esas son cosas que casi no se mencionan en las congregaciones. Pero también es cierto que hay hermanos y hay hermanas que a veces no están viviendo de acuerdo al Evangelio. No vamos a cerrar los ojos frente a las realidades que existen en las iglesias. Hay iglesias donde desafortunadamente hay adulterio. Hay iglesias donde desafortunadamente hay homosexualismo. Hay iglesias donde desafortunadamente hay mentira, hay robo, hay hurto. Y son cosas que a veces, como decimos humanamente hablando, secretos a voces. Todo el mundo lo sabe. Y la iglesia tiene la capacidad de detener esas cosas. Debe de tener la capacidad. Es la obligación de la Grey detener el proceder de hermanos y hermanas que están teniendo malos testimonios. Es importante que usted entienda esa verdad. Si una iglesia no hace su trabajo, si una iglesia se vuelve permisiva frente al pecado, si una iglesia da la espalda frente a la vida que llevan sus miembros, no estamos cumpliendo con nuestro sacerdocio. El sacerdocio levítico tenía la responsabilidad de decir: eso es lepra. Y como es leproso, si no hacemos algo, toda la nación va a terminar contaminándose por completo. Y ahora en Cristo, si el creyente, si la iglesia no toma la responsabilidad en el amor de Cristo, no dejando solamente caer el hacha, sino mostrando amor y misericordia y buscando restablecer al hermano o a la hermana, pero si no hacemos algo como Grey, al final ese pecado terminará corrompiendo y distorsionando absolutamente a todos. Yo lo he visto, hermanos. Yo lo he visto. Yo he visto cómo en algunas congregaciones el pecado se vuelve permisivo y después ya no se puede controlar. Yo he visto cómo ha habido pecados en congregaciones donde los líderes no hacen nada, donde sube a dirigir o a predicar hermanos viviendo en adulterio.
Yo he escuchado y he sabido de hermanos que tienen ciertas posiciones especiales, importantes, como dice la palabra de Dios, posiciones de diáconos dentro de la iglesia, pero hermanos que no están viviendo de acuerdo al evangelio, están viviendo en unión libre, están viviendo en fornicación, están viviendo en mentiras, en hurtos, y se sabe eso, pero los líderes dicen, no, vamos a dejar que él siga ayudando porque hace buen trabajo. No importa si hace buen trabajo, él está viviendo en pecado, ella está viviendo en pecado, y la ley de Dios, así como el sacerdocio del Antiguo Testamento tenía la obligación de apartar a ese hermano para que la nación no se infectara, en Cristo también el Señor nos da la responsabilidad de juzgar esa clase de pecados y hacer lo que está a nuestro alcance para mantener una conciencia limpia y una santidad dentro de la iglesia. Es lo que el texto dice. En alguna ocasión un pastor asistió a una congregación, fue invitado. Comenzó el culto, terminó la participación del pastor invitado y subió detrás de él otro siervo, y predicó. Tremendo mensaje. Es más, déjeme decirle, el segundo mensaje fue mejor que el primer mensaje. Si es que podemos llamar a algo mejor, o bueno, la palabra de Dios es igual. Y el pastor que predicó primero, terminando el servicio, se acercó con el pastor anfitrión y le dijo, hermano, ¿por qué no me dijiste que iba a predicar este pastor? Y el pastor invitado dijo, no pensé que era necesario que tú supieras. Lo conozco de muchos años y la verdad hace tremendo trabajo. Dios lo usa poderosamente. Mira cuántas personas, cuando él hizo la invitación, mira cuántas personas pasaron al frente y recibieron a Cristo. Y este hermano ya un poco más veterano dijo, hermano, ¿tú no sabes que ese varón está viviendo en adulterio en este momento? ¿No sabías? El pastor anfitrión mandó a traer al otro pastor, lo sentaron y este pastor anciano con canas lo confrontó, le dijo, hermano, yo sé que tú estás viviendo en adulterio. Al principio el primer pastor empezó a defenderse, no, ¿quién le dijo? Eso es mentira y esto aquí. Y dijo, mira, hace unos meses atrás tu esposa me llamó por teléfono y me mandó las pruebas. Tú estás cayendo en adulterio con una señorita de la iglesia. Y mira, aquí tengo las fotografías. Hermano, tú no deberías de estar predicando. ¿Sabe, hermano? ¿Llegan a pasar esas cosas en las iglesias? Sí, llegan a pasar. Y así como los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que señalar y apartar al leproso, separarlo de la grey durante el tiempo necesario para que éste fuera sanado por el Señor. De la misma manera, como grey del Señor en Cristo, Dios nos da la capacidad como iglesia de juzgar los pecados que hay entre la membresía. ¿Sabe por qué? Porque si no, un día este lugar se va a llenar de gente que va a menospreciar la ley de Dios y va a menospreciar la predicación de la palabra de Dios. Eso es algo muy delicado, hermanos, muy delicado. Imagínense un pastor subiendo a su propio púlpito y predicando con fuego, hermanos, acerca del divorcio, hermanos, y aquí, y allá, y aquí, y casi desciende fuego del cielo. Pero entre la grey dice, ay, pastor, pero pues si el hermano que te ayuda está viviendo así. Imagínense qué clase de testimonio. Imagínese el pastor predicando acerca de una vida santa, acerca de la separación y predicando con fuego. No estamos diciendo que está mintiendo en ninguna manera, pero está predicando la palabra de Dios, pero esa clase de pecado entre los hermanos. ¿Sabe qué va a decir la Grey? Estuvo bueno el show.
Estuvo bueno el espectáculo. Y se empieza a menospreciar la palabra de Dios. Se empieza a minimizar la predicación. No se le empieza a dar la seriedad, el compromiso real. Por eso, como Grey, tenemos que mantener una vida santa. Y Dios nos da en Cristo la oportunidad. Dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Mateo, dice la Escritura, que si un hermano anda desordenadamente, tenemos que hablar con él, y el Señor nos da los parámetros para restablecer. La finalidad no es juzgar al creyente, echarle una patada, sacarlo de la iglesia, no, es la restauración. Y dice la palabra de Dios que vas tú a solas con tu hermano y hablas con él. Y si no entiende, entonces toma 2 varones, 3 varones y vuelve a hablar con él. Y si no entiende, entonces díselo a quién, a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque la iglesia está lleno de sacerdotes en Cristo. Sacerdotes. Usted entiende que los levitas, cuando había un leproso, no llevaban el leproso a alguien de Judá, no llevaban el leproso a alguien de Benjamín. Cuando alguien estaba leproso, inmediatamente lo llevaban delante de un levita. Y aquí está el sacerdocio en Cristo. Y cuando hay cosas malas en la iglesia, Dios nos da la capacidad de juzgar esas cosas. Dice el mismo apóstol a la iglesia: ¿no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Si Dios nos va a dar a nosotros en su debido momento la capacidad, la oportunidad de juzgar a los ángeles, y entendemos que estamos hablando de los ángeles caídos, no es una cosa menor el tratar de arreglar cosas dentro de la iglesia. No necesitamos llegar a los tribunales, no necesitamos llegar a las autoridades de este mundo. Dios le ha dado a la iglesia la autoridad necesaria para juzgar sus propios asuntos internos. Internos. ¿Sabe por qué? Porque usted es un rey y sacerdote en Cristo. Un rey y sacerdote en Cristo. Yo sé que lo que voy a decir es serio, y no es muy común escuchar esas cosas. Pero usted, como santos de Dios, deben de saber eso. Dios quiera que nunca tengamos que pasar a alguien al frente y disciplinarlo. Dios quiera que nunca tengamos que hacer. Es algo vergonzoso. Es algo muy vergonzoso. Pero yo le digo esto delante del Señor, que si alguien algún día no negamos la posibilidad de que tengamos que vernos obligados a una cosa así. Si algún día tuviéramos la necesidad, nos viéramos obligados, forzados a presentar a alguien delante de la congregación y disciplinarlo, quiero que sepa usted, amada iglesia, que antes de hacer eso ya hemos recurrido y gastado todos nuestros recursos para que él o ella entienda y se ordene. Yo quiero que usted entienda eso. Ese es el principio bíblico. Nadie quiere pasar, yo no quiero pasar a nadie al frente. Imagínense, para mí es incómodo, hermano. No es algo que nos agradara hacer, porque como dice el dicho, apuntamos con un dedo, pero hay 3 apuntándome a mí. Nadie quiere hacer eso, pero tampoco podemos cerrar los ojos y volvernos permisivos frente a esas cosas. No nos conviene, hermano. No es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Y si algún día, imagínese, su servidor tiene que poner de pie a una familia. Si un día este servidor inútil tiene que poner a un joven, a una señorita aquí al frente, yo quiero decirle, amada iglesia, que antes de poner a esas personas aquí adelante y expresar y pedirle ayuda a la iglesia, ya hemos gastado todos nuestros recursos. Ya hemos hablado con él o con ella muchas veces. Ya hemos estado orando mucho por él. Ya hemos estado aconsejándole muchas veces. Hemos tenido charlas individualmente, hemos tenido charlas con otros hermanos. No queremos que nadie llegue a este punto
Pero si es necesario, tendremos que hacerlo. Tendremos que hacerlo. No porque yo sea mejor, no porque yo sea perfecto, sino porque Dios en el sacerdocio en Cristo nos da esa autoridad de hacerlo. Para mantener a la iglesia bajo la sana doctrina. Para que la palabra de Dios no sea menospreciada. Para que la predicación de la palabra de Dios no sea tomada en menos. Y no nada más, y yo quiero también agregar esto, y usted no va a escuchar eso muy seguido, pero también el pastor no es inmune. Si el siervo que está delante de ustedes o en esta tarde comete imprudencias, yo mismo puedo ser sujeto a esa misma disciplina. La disciplina que la autoridad que Dios le da a la iglesia para juzgar a un miembro de su iglesia, a un miembro de la grey que anda desordenadamente, es la misma autoridad que Dios da a la grey para hablar con el pastor cuando éste no está haciendo las cosas bien. Amén, hermanos. Eso es lo sano. Eso es lo correcto. Y por último, y con esto terminamos, así como el sacerdocio levítico tenía la finalidad de enseñar la palabra de Dios, de la misma manera nosotros en Cristo tenemos la responsabilidad de enseñar las bases que el Señor nos entregó en su palabra y que ha pasado a los apóstoles, después a los discípulos y han llegado hasta nuestros días. Como dice la palabra de Dios, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Perseverando en la doctrina de los apóstoles. Como dice el Evangelio, el texto que hemos usado muchas ocasiones. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted ha sido llamado a ser sacerdote para traer la honra y la gloria a nuestro Dios. ¡Qué privilegio tenemos! Entre los miles y miles de personas en este mundo, Dios le ha escogido a usted para traer luz y para traer el mensaje de la palabra de Dios y animar al mayor número de personas a encontrar a Jesús como su Salvador personal. Cerremos los ojos, nadie viendo, todos con el rostro inclinado, por favor. Nadie viendo, todos con el rostro inclinado, vamos a orar. Reyes y sacerdotes. Si hubiéramos vivido en el antiguo de Israel, sería muy obvio encontrar quién es un levita. Sería muy obvio. Por su forma de vestir, por su forma de hablar, por las conversaciones que podríamos escuchar de sus labios. Sería muy obvio saber quién es un levita, porque serían los encargados de armar y desarmar el tabernáculo de reunión. Sería muy obvio saber quién es un levita, porque ellos estarían involucrados en los sacrificios y en las oraciones. Sería muy obvio. Sería muy obvio saber quién es un levita. Ahora en Cristo usted es un sacerdote. Usted ha sido llamado a vivir en santidad y en paz. Usted en Cristo ahora está bajo un sacerdocio nuevo. No inferior, sino superior. Se está comportando usted como un sacerdote. Su forma de hablar, su forma de vestir, su servicio a la obra de Dios, es obvio que usted es un sacerdote en Cristo.
le animamos, le exhortamos en el Señor a que ejerza ese sacerdocio, interceda en oración por otros, participe de la grey del Señor, de la obra del Señor. Y cuando se requiera que haya alguien que tenga que ser disciplinado, usted tenga una limpia conciencia y usted pueda participar, no para destruir, no para derribar, no para elevar su egocentrismo, sino para ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Porque somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Nadie viendo, por favor, todos con el rostro inclinado, doblemos nuestras rodillas, pidámosle al Señor de su bendición. Por favor, ahí donde está, doble sus rodillas, vamos a orar. Señor, qué reto ser un sacerdote. Como dice tu palabra, viviendo una vida santa en cada área de nuestras vidas. Te rogamos, Señor, danos de tu gracia y misericordia. Permítenos servir a la grey, a la iglesia, Señor, con misericordia, con amor, ayudando a mis hermanos que están batallando, Señor, con las obras de la carne, Señor, no para condenación, no para hacerlos sentir mal, sino porque en Cristo, Señor, somos sacerdotes. Pertenecemos a un linaje superior, Señor. Gracias, porque solamente esto es posible hacer en Jesús. Te pedimos, nos des de tu gracia, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Si usted necesita un sobre de diezmo y ofrenda, por favor levante bien alta su mano para que los hermanos le puedan dar un sobre de diezmo y ofrenda. Recuerde las necesidades, los compromisos que tenemos hacia la obra de Dios. Pedimos por favor de su fidelidad, de su apoyo. Si usted ha prometido ayudar a la iglesia con la promesa para terreno, pedimos por favor su fidelidad para poder reunir todo lo necesario con ese fin, por favor. Pongámonos de pie, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas de esta tarde. Dios, gracias te damos porque nos ama y nos da la oportunidad, Señor, de seguir adelante, Señor, sirviéndote. Gracias por la generosidad de la iglesia y te ruego, por favor, Señor, que nos conceda la sabiduría para administrar los recursos, Señor,
hacer llegar aquello, Señor, para el fin con el cual se da. Y también asimismo pedimos, Padre, por favor, bendiga al dador alegre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Tómese lugar, hermanos. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber estado en este servicio del grupo 2. Le exhortamos a aquellos hermanos que no pudieron estar en el grupo 1 o grupo 2 que asistan al grupo 3 a las 5 de la tarde. Con el favor de Dios nos vemos a las 5. Haga un espacio a aquellos hermanos y hermanas que pueden acompañarnos de las diferentes áreas, de las diferentes rutas. Les esperamos hoy a las 5 de la tarde. Gracias, hermanos, a los que se pudieron conectar a esta transmisión. Una vez más le pedimos, por favor, háganos el favor, ayúdenos compartiendo la enseñanza tanto del grupo 1 como del grupo 2, y con el favor de Dios nos vemos a las 5. Pongámonos de pie. Muchas gracias. Oramos y nos pasamos a retirar. Dios les bendiga. Padre Celestial, llévanos con bien a casa, guarda nuestro trayecto, Señor, así como fue nuestra llegada, también sea la salida, Señor. Una vez más ponemos en tus manos aquellos hermanos y hermanas que se encuentran batallando en su salud, Señor, los que están tratando de recuperarse en casa, así como también los que están hospitalizados. Te ruego, Padre, por favor, bendiga al servicio de la tarde también y concédenos la oportunidad de estar una vez más en nuestros lugares. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos de la línea 1, 2 y 3 por aquí, las líneas 4, 5, 6 y 7 en la del medio y las últimas 3 líneas en la parte de allá atrás para salir del auditorio. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.